Vamos a orar. Precisamente la palabra del día de hoy tiene que ver con esto. Decir hasta aquí, hasta aquí. No podemos seguir permitiendo que nuestra forma de vida separada de la fe pueda hacernos daño. Si ustedes son hombres y mujeres de fe, ustedes tendrán en este momento la fortaleza, tendrán la seguridad, tendrán de parte de Dios todo lo que ustedes necesitan. Miren, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, en el libro de Efesios 6:12 dice en esta versión: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Esta versión está muy buena de entender, pero hay otra versión donde dice: porque no luchamos contra gente como nosotros. O sea que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad, ellos imponen su poder en el mundo actual. Y en la Reina Valera, en la PDT, en Palabra de Dios para Todos, dice la palabra de esta manera: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Entonces, a ver, hermanos amados, ¿cuántos de ustedes están luchando, están peleando con personas así como ustedes? ¿Cuántos de ustedes en este momento siguen peleando y siguen batallando con el sistema que hay en este mundo? ¿Cuántos de ustedes siguen peleando? ¿Cuántos de ustedes siguen batallando con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus mismos familiares? ¿Cuántos de ustedes están cansados de invertir la fuerza, la energía que hay en cada uno de ustedes por querer ganar una discusión, por querer ganar algún privilegio? Oiga, la palabra de Dios dice que nosotros, si seguimos peleando entre nosotros mismos, estamos permitiendo que las fuerzas del mal, las fuerzas malignas, se estén burlando de nosotros. Si nosotros no hemos comprendido que nuestra lucha, que nuestra batalla no es contra mi hermano, contra mi hermana, carne y sangre, como dice la palabra, si yo no he entendido ese punto, hermanos, la verdad es que su vida se va a desgastar demasiado. De hecho, algunos que no conocen esta palabra, algunos que no conocen este punto de la batalla del cristiano, están envejeciendo demasiado. Porque, ¿saben? Los problemas, los conflictos, las rivalidades, los malos entendidos, la ira, los pleitos y muchas cosas más, lo único que provocan en nuestra vida es enfermedad y debilitamiento. Y hay veces que nosotros conocemos esta situación y sabemos de dónde vienen las artimañas del enemigo, y sabemos que nuestra lucha, nuestra batalla, la debemos librar contra esas fuerzas demoníacas, y sin embargo peleamos, como dice Pablo, peleamos como si le estuviéramos pegando al aire. Lanzamos golpes sin saber a quién se los estamos dando, sin saber que nos estamos desgastando. ¿Saben? La palabra de Dios es muy clara cuando dice que Él día con día renueva nuestro espíritu, y que podemos envejecer y podemos tener quizás arruguitas y podemos tener algún debilitamiento en huesos y podemos tener muchas cosas, pero el espíritu, dice la palabra de Dios, que el espíritu se va renovando día con día. ¿Cuándo se renueva el espíritu? Cuando nosotros dejamos de pelear, nosotros dejamos de tener estos conflictos, estas rivalidades.
¿Alguna vez te has preguntado por qué no terminan estos conflictos en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues pensando mal de la gente? ¿Te has puesto a pensar alguna vez que los pleitos, la ira y los celos y todas esas cosas te están solamente apartando de lo que realmente Dios quiere para tu vida? Porque la lucha que cada uno de nosotros tenemos no es contra la persona, no es contra el ser humano. Pastor, pero es que entonces quien me ofende no es la persona, está siendo manipulado por las fuerzas del mal. Está siendo manipulado por las fuerzas del mal. Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Y entonces, hermanos amados, debemos decir hasta aquí. Debemos saber pelear, debemos saber entrenarnos, saber prepararnos. Un boxeador se prepara para su pelea, se prepara a conciencia. Un boxeador no anda desvelándose. Un boxeador no come cualquier cosa. Un boxeador se levanta temprano a correr. Un boxeador regresa de correr y sigue entrenando. Un boxeador escucha indicaciones de su entrenador. Un boxeador está preparándose porque la pelea que va a tener enfrente puede llevarlo a una situación quizás hasta de muerte si no se prepara bien. Ha habido boxeadores que han sido noqueados y que ya no reaccionan, pues se levantan. ¿Por qué? Porque quizás no se prepararon bien. He oído boxeadores que dicen, no, yo 2 semanas antes y me preparo, al fin yo soy muy bueno. Y ándele pues, les va mal. ¿Qué sucede con nosotros como boxeadores del Señor? ¿Qué sucede con nosotros como luchadores del Señor? Que nosotros no nos preparamos precisamente para esas batallas. Y el enemigo no descansa. Y el enemigo, Satanás, está queriendo destruir nuestras vidas, queriendo atacar nuestros pensamientos, queriendo que haya rivalidad, queriendo que tengamos nosotros contención con los demás. Eso es lo que quiere el enemigo. Y nuestra lucha, dice la palabra, no es contra seres humanos, no es contra la gente como nosotros, dice la palabra, sino que nuestra lucha es contra espíritus, ¿qué? Malvados, malignos. Por eso Jesús, ayer estaba viendo esas series que hay de Jesús y de repente dije, Dios mío, qué tremendo ejemplo tenemos en Cristo Jesús, que cuando lo maldecían, Él bendecía. Que cuando lo atacaban, Él lo único que hacía era darles una palabra de aliento, una palabra buena de bendición a toda la gente. Por eso que no es tan sencillo la vida cristiana, en realidad. Porque ¿quién de ustedes es capaz de que si les dan una bofetada, literalmente, una bofetada en la mejilla derecha, le dicen también dame en la izquierda? Eso está en contra de la naturaleza humana. El ser humano no está habituado a que le peguen y todavía diga, pues pégame la otra, ni modo, yo soy una persona humilde. No, el ser humano está habituado a defenderse. Me pegaste, pues ahí va la mía. Me gritas fuerte, pues yo también te grito. Me insultas, yo también te insulto. Y dice Jesús, esa forma de ser, esa forma que ustedes tenían de ser antes, la tienen que cambiar. Al que te maldiga, tú bendícelo. Al que te persiga, tú ora por él. Al que te pida, dale. ¿Por qué Jesús da esa enseñanza, hermanos? Porque venciendo con el bien y el mal, el Señor nos respalda y nos da la victoria. Ahora es así, ni modo. Ahora nosotros quisimos conocer este lado de la verdad. Nosotros quisimos estar en las cosas del Señor y nosotros empezamos a tener un compromiso cuando leímos la palabra. Y allí en la palabra de repente me decía, tú ya no debes de maldecir, tú ya no debes de vengarte, porque la venganza es mía. Tú lo que tienes que hacer es pura bendición a las vidas, ¿sí?
Y entonces, ¿qué es lo que de repente sucede en nuestras vidas? ¿Por qué de repente no entendemos este punto de que decir, hasta aquí llegaste, espíritu maligno, hasta aquí llegaste? Ya sé contra quién estoy luchando, ahora sí ya sé contra quién voy a pelear. No es contra mi esposa, no es contra mis hijos, no es contra ellos. Ahora sé con quién voy a pelear. Hasta aquí llegaste. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado por qué no terminan tus conflictos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué es una y entro a otra, y entro a otra, y entro a otra? Porque estamos en un mundo lleno de eso. Tenemos que saber que todos los que estamos aquí, estamos en un mundo lleno de rivalidades, de conflictos, de malos entendidos. Estamos en un mundo lleno de ira, en un mundo lleno de pleitos, en un mundo lleno de muchas cosas malas. Ya ahorita cualquier persona que le ves feo, ¿qué traes? ¿Qué? Porque la cuestión del mundo está muy tremenda. El estrés, la presión, todo causa eso. ¿Y cuál es el antídoto para eso? Un cristiano que sepa contra quién está luchando. Que cuando alguien me eche bronca, yo en vez de echarle bronca, decirle, de verdad te bendigo y quiero orar por ti, déjame orar por ti. Esa persona la vas a deshacer. Esa persona que te quiere echar pleito, de repente ese espíritu no va a soportar lo que tú traes, la luz que traes dentro. Y la gente va a decir, wow, pero ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer sea así cuando constantemente se le está maltratando? Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Regularmente, hermanos amados, siempre estamos en algún tipo de problema, ¿no es cierto? Regularmente, de repente estamos en un problema, salimos de ese problema y no tardamos mucho y entramos en otro problema. Pero ahora la diferencia es que los problemas, los conflictos, todo esto que conocemos en el mundo, ahora la diferencia es cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a resolver. Dice el Señor, vence el mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Pero si supiera, pastor, o sea, yo ya parezco... Yo les pregunto, ¿creen ustedes que están sufriendo más o han sufrido más que Jesús? Hermanos, Jesús pagó ya todo eso en la cruz. Él recibió lo oprobio. Él fue castigado, Él fue lacerado, Él fue insultado. A Jesús le decían que tenía demonio, cuando lo único que Jesús hacía era bendecir a la gente, orar por la gente, sanar a la gente. Era lo único que hacía Jesús, porque dice la Biblia que en el tiempo que Él estuvo en esta tierra jamás dijo una mentira, jamás hubo engaño en su boca, jamás insultó a nadie. Y ese es el ejemplo que nos deja el Señor, que nosotros debemos vencer el bien con el mal. Fíjense, el problema es que a veces no sabemos que los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, en la misma familia, en los vecinos, pues ellos no conocen del Señor y ellos no pueden actuar como nosotros debemos actuar. Ellos actúan de otra manera, ellos tienen una forma de pensar, ellos tienen un recorrido en su vida, ¿sí? Y muchos están siendo usados por el enemigo para desestabilizar tu vida, ¿sí? Muchos solamente lo que quieren es hacerte caer, pero no son ellos. ¿Sabe quiénes son? Los espíritus malignos, porque saben del potencial que ustedes traen, saben de la luz que ustedes traen, saben de toda la fuerza que el Señor les ha dado, y quiere el enemigo hacerlos desbalancearse, caer. Y nosotros muchas veces jugamos ese juego. No nos ponemos a pensar que Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice que mi lucha no es contra la persona, no es contra el vecino, no es contra mi compañero de trabajo, mucho menos es con las autoridades. No. Entonces de repente nosotros decimos, wow, ¿por qué, Señor, tantas cosas? ¿Por qué de repente termino un problema y entro a otro problema? Y el punto es que peleamos con todos.
perdemos amistades, perdemos relaciones por no considerar este pasaje. ¿Y qué creen? Hasta la paz perdemos muchas veces. ¿Les ha pasado? Que de repente por no estar centrados en una vida cristiana consagrada, nosotros hasta la paz perdemos porque fuimos provocados, caímos en esa provocación, fuimos tentados, caímos en esa tentación y hasta la paz se nos va. ¿No es cierto? A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado esa situación. El problema más grande es que no nos damos cuenta quién muchas veces es el que está moviendo los hilos de nuestras vidas. Y saben, a veces hasta parecemos títeres, porque el diablo nos tiene así como títeres y nosotros nos movemos como él quiere que nos movamos. El problema es ese, que muchas veces nos mueve los hilos, cuando la palabra claramente nos enseña contra quién es nuestra verdadera lucha. Y que no es con las personas, sino que es algo espiritual. Es algo espiritual. Esto no lo vean como algo normal, algo común, algo natural. Cuando alguien le echa bronca, cuando alguien le provoca, no piense que porque usted es el culpable, porque usted hizo una mueca, porque usted hizo una cara, porque hizo usted un comentario. No piense eso. O sea, cuando pasan esas situaciones de provocación a sus vidas sin tener ninguna justificación de nada, es porque el enemigo lo quiere desestabilizar. Es porque esa cuestión es una cuestión espiritual. Y si nosotros jugamos ese juego y dejamos que nos maneje como títeres, entonces vamos a caer en ese juego. Y vamos a continuar en ese círculo en el cual no vamos a poder salir. Porque no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Fíjense, nos movemos en dos reinos espirituales. Nosotros habitamos en un reino terrenal que tiene sus límites y tiene gobernantes, pero también hay un mundo espiritual en el cual, aunque no lo queramos, nos movemos o muchas veces somos movidos por ese reino. Y en este mundo espiritual hay dos reinos, a su vez, el reino de la luz y también ahí está el reino de Dios, el reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Dentro del reino espiritual hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz es el reino de Dios, el reino de las tinieblas es de Satanás. Son dos reinos en este mundo espiritual. ¿Por qué es importante comentarles esto? ¿Por qué es importante enseñarles acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Porque ya basta de ser engañados por el enemigo, ya basta de ser títeres del enemigo, ya basta de que se burle el enemigo de nosotros los cristianos, que estamos en pie de guerra y que tenemos que aprovechar esta energía para orar y bendecir la vida de nuestros hermanos. Y estamos en pie de guerra y nos hace falta esa fuerza, esa energía, no para estar peleando con los demás, sino para estar intercediendo por nuestros hermanos, por nuestra ciudad. Necesitamos esa energía para hacerlo, porque solamente hay dos reinos, el reino de Dios, que es la luz, el reino de las tinieblas, que es Satanás. La pregunta es muy obvia. ¿En qué reino nos encontramos? Porque si seguimos discutiendo, si seguimos pensando que puedo ganar una discusión, puedo ganar un pleito así de manera natural, de manera física, entonces estoy en el reino de Satanás. Estoy dejando influenciar por el reino de Satanás. No he entendido que Jesucristo vino a esta tierra a cambiar nuestra forma de pensar. En Romanos 12:2 lo dice muy claramente. Ya dejen esa manera de pensar y entonces proyéctense y transfórmense para pensar como piensa Cristo, porque como piensa Cristo es la manera perfecta, es la manera agradable y es la manera correcta de vivir en esta tierra.
Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos amados. No tenemos que estarnos moviendo en ese reino de las tinieblas. ¿A cuál de esos dos reinos pertenecemos? Esa es la primera. Nos movemos en dos reinos espirituales. El segundo punto es que tenemos una lucha constante. ¿Qué quiere decir una lucha constante? En esta lucha constante no nos va a dar tregua al enemigo. Ay, pastor, entonces no es sencillo vivir una vida cristiana. Claro que no. Y se los digo ahorita. Y se los hago saber ahorita. Porque quien realmente quiere agradar a Dios, quien realmente quiere pensar como piensa el Señor, quiere actuar como el Señor actúa en esta tierra, tenemos que ser valientes y esforzados. No hay de otra. No hay de otra. Si yo no quiero tener problemas, hay quien dice, yo no quiero tener problemas, por eso no me meto. O sea, entonces, si tú ves una injusticia y puedes hablar acerca de esa injusticia para que se haga justicia, entonces no hablas porque no te quieres meter en problemas. El cristiano tiene que ser muy sabio para todo eso también. A eso nos llamó el Señor, a hacer la diferencia y saber contra quién estoy luchando, saber contra quién estoy peleando. Entonces yo tengo una lucha constante. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Primera de Pedro 5, 8 dice, tengan dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Dominio con O, no demonio. No demonio propio, porque entonces estaríamos al tú por tú con las fuerzas del mal. Es como aquel que de repente ya tiene una edad, ¿sí? Ya es un adulto y se comporta como un niño, pelea con los niños, les quita a los niños los hace llorar, los hace desatinar a los niños. Así se comporta el cristiano cuando ¿qué? Cuando no está en un dominio propio. Entonces dice la palabra, tengan dominio propio y manténganse alerta. ¿Qué es eso? Yo tengo dominio propio, de aquí no me mueven. Este es mi dominio. Dominio quiere decir un área. Esta es mi área, este es mi dominio. Y soy dueño de esta área. De aquí nadie se mete. De aquí nadie tiene que pasar porque este es mi dominio. Yo domino esto. Es mío, dominio propio, a eso se refiere. ¿Qué pasa aquí en la mente? Cuando entonces yo tengo dominio propio, yo sé mis convicciones, yo sé mis creencias, yo sé en quién confío, yo sé contra quién peleo. Por eso entonces Pedro nos está dando un consejo aquí. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Ok, tengo mi dominio, aquí estoy. Y tengo que estar alerta a lo que puede pasar. Hoy más que nunca, el cristiano tiene que estar alerta de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Hoy más que nunca, el cristiano tiene que estar alerta de lo que está pasando en su propio entorno. Porque todas las cosas que hoy están pasando, por favor, véalas de manera espiritual. Ya no las vea de manera natural. Porque hoy lo que está pasando, hoy más que nunca, las fuerzas del mal se están moviendo de una manera muy fuerte, muy tremenda. ¿Y por qué de repente siento esto? ¿Y por qué de repente tengo esto? ¿Y por qué de repente pensé esto? ¿Y por qué de repente soñé esto? ¿Y por qué? Porque las fuerzas del mal están dando con todo. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo creyendo otra cosa. Por eso dice, este dominio propio que ustedes tienen, aparte de que ustedes van a estar cuidando eso que Dios les ha dado, que es su salvación, eso que Dios les ha dado, que es la fortaleza, eso que Dios les ha dado, que es la autoridad, ese dominio que el Señor les ha dado es de ustedes. Dice, manténganse alerta, porque el enemigo, porque las huestes de maldad, porque los espíritus malignos les pueden robar eso, les pueden quitar eso. Manténganse alerta. Pregunta, ¿ustedes creen que a un cristiano le pueden robar su paz? Claro que sí. Sí.
Es cuando uno dice, es que ¿por qué abriste puertas? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? Ya entró y ahorita tienes una batalla ahí en tu vida. ¿Por qué permitiste que esa enfermedad? A veces hay quienes dicen, es que mi gripa, es que mi calentura. No, eso no es tuyo, eso no te pertenece. Eso tú tienes que decir, pues sí es una enfermedad, pero en el nombre de Jesús se va esa enfermedad. No es mía, no te la apropies. No, porque hasta eso necesitamos ser inteligentes, muy sabios para resolver todos esos asuntos de las enfermedades, asuntos de esos dolores que luego tenemos. Miren que de repente hay un dolor muy fuerte, intenso en mi cabeza, y yo ya me di cuenta, y ya tengo años que me di cuenta. ¿Y saben cuándo me di cuenta? Cuando empezamos esta iglesia, precisamente en la casa de un hermano. Porque le dimos con todo, y me postré y le dije, Señor, esta iglesia la pongo en tus manos, esta iglesia es tuya, y yo sé que va a haber ataque. Y en ese momento vino un ataque fuerte, era algo tremendo. Yo dije, ya sé de dónde es. Yo no me paré y le dije, hermano, pues regáleme una pastillita, ¿no? Para que se me quite el dolor. No, yo lo que hice fue pararme y en el nombre de Jesucristo reprender todavía más fuerte ese espíritu que se estaba moviendo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque hoy sí la medicina el Señor la permite, porque pues Él ha hecho todo, sí. Pero ¿saben? El Señor tiene en su pueblo toda la fuerza, toda la fe. En su pueblo tiene toda la autoridad, y que muchas veces no ocupamos esa autoridad. Lo más rápido, vete a comprar la medicina, vete a comprar esto, cuando eso es espiritual, cuando esa situación es espiritual, y en el nombre de Jesús tenemos que echar fuera. Pero como yo no quiero orar, como yo no quiero pelear, como yo quiero seguir viviendo mi vida fácil, no, pues lo más fácil. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es sencillo, hermanos, decir, yo ya soy cristiano y ya me la pachangueo, ya me descuido, ya no tengo dominio propio, ya no me mantengo alerta, porque pues ya soy cristiano, pues el Señor me cuida? Ajá, el Señor dice que tu salvación la tienes que cuidar con temor y temblor. No es solamente el decir, yo ya la hice, ya estoy de parte del reino de la luz. No, pero ¿sabe qué? Hay un compromiso, y lo acabamos de ver hace un rato. Hay un compromiso muy grande. Porque en esta iglesia nos necesitamos todos. Ahorita hay unos que están enfermos y estamos orando por ellos, los que estamos en pie de guerra. ¿No es cierto? Ellos quizás ahorita no pueden guerrear, no pueden pelear, porque sí, a lo mejor hay problemas fuertes de dolor y todo eso, pero por eso tienen hermanos, por eso tienen una familia que estamos orando por ellos. Hermano José Luis, estamos orando por usted. Estamos orando desde que empezamos aquí en la congregación, porque usted se levante, se recupere, porque el día de mañana el Señor quiere usarlo a usted para que usted sea un guerrero y que interceda por otros también de esta misma congregación, de su familia. Para eso el Señor lo quiere levantar, para eso el Señor lo quiere restaurar. No es nada más de que ya me sané, ay gracias Señor, ya me sané, sigo viviendo mi vida como yo quiero. No, muchas cosas el Señor realmente las hace para que nosotros entendamos que necesitamos dominio propio. No para que nos dé gusto, ay qué bueno, Señor, creo en ti, eres un Dios milagroso, poderoso, ay, y sigo viviendo mi vida light, mi vida tranquila. No, hermanos amados, hasta aquí, díganle a los espíritus malignos, hasta aquí en el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas, lo acabamos de cantar, no es nuestras fuerzas, no es con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. Lo tenemos que entender, hermanos amados. Ya se me cambió, miren. Ok, entonces tenemos una lucha constante. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, esto lo comentamos hace 8 días, su enemigo el diablo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es su enemigo? Él es su enemigo. ¿Tu enemigo es tu esposa? Cuando peleas con ella, ella no es tu enemiga. ¿Quién es tu enemigo, Hassan? El diablo es tu enemigo. Hermano Beto, es el diablo. Y lo dice bien claro.
Yo no tengo por qué estar ocultando nada. Aquí se habla lo que es el diablo. El diablo es tu enemigo. El diablo es el enemigo de la iglesia. El diablo es el enemigo de todos los santos de Dios. El diablo quiere hacer caer a todos aquellos que están consagrándose al Señor. Con los que están allá, que no se esfuerzan para nada, no quieren adquirir un compromiso para hacer las cosas bien, para cambiar su forma de pensar, para vivir rectamente en este mundo. De eso no se preocupa el enemigo, porque eso ya los tiene bien dominados. ¿Sabe de quién se preocupa el enemigo? De los que se consagran para Dios. Y por eso manda a sus huestes, manda a sus ángeles caídos y dice sobre de ellos. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león hambriento, dice la palabra, buscando a quién devorar. Y si no tenemos dominio propio y no estamos alertos, ¿qué cree? Llega el enemigo y nos da un primer mordisco. Nada más que le he de decir que Jesús ya derrotó al enemigo y lo dejó sin dientes. Y ahorita lo que puede hacer nada más es como que quererte agarrar y quererte impresionar o lastimar, pero ya no puede a los consagrados de Dios. Pero anda ahí, pero no desiste, no se cansa. Y nosotros, a la primera, ya Señor, gracias por este problemita, ya salí. Pero ahí viene el otro. No, Señor, espera. No, pues póngase alerta, póngase firme, porque ahí viene otro. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que el Señor nos mande llamar. Esa es la vida del cristiano. Y entre más pruebas tenemos, fíjense, entre más pruebas haya, entre más conflictos, entre más situaciones adversas, entre más el enemigo te quiera dar, es porque el Señor sabe que tú puedes y que vas a lograr vencer todo eso. Ese es el detalle, que ustedes deben de sentirse bien por el hecho de que están siendo confrontados. Pero sabe Dios que nos ha dado armas. Dios mismo nos lo ha dicho: yo te he dado un arma muy poderosa. Una de las armas poderosas que tenemos aquí en esta iglesia es la oración. Por eso no la soltamos. Y podemos tener muchas fallas en muchas cosas, pero la oración no la soltamos. No la soltamos. Si usted quiere ayunar, gloria a Dios, ayune. Si usted quiere leer la Biblia, sí, léala, y léala como le he enseñado. El hecho es de que mismo Pedro dice que ya no seamos niños fluctuantes, sino que tenemos que ser ya adultos para leer. Tenemos que desear la leche no contaminada, la leche no adulterada. Como un niño recién nacido desea la leche de su mamá, así debemos de desear esta lechita, que es la palabra de Dios. Porque esta palabra no está contaminada. Y tenemos que desearla. Pastor, me da flojera. Mira, no hay problema. Tú pídele a Dios que te deje leer cuando menos 2 versículos cada día. Un versículo cada día, si no te gusta leer, si no te gusta meterte ahí, pero haz ese esfuerzo, ten dominio propio y di: Señor, sí quiero leer. Porque al estar leyendo tu diario, tu Biblia, al tener una devoción, una constancia, una disciplina, al leer la palabra de Dios, te va a fortalecer. No fortalece el cuerpecito del niño cuando toma leche materna. ¿No dicen que la leche materna trae muchas propiedades? Y se ha comprobado que si le dan una lechita diferente al niño que a la materna, no se desarrolla como debe de ser. ¿No es cierto? Esto pasa con la palabra de Dios. Si usted está leyendo el Memín Pingüín, el Calimán, TV novelas y todo eso, ¿sabe usted está dejando de alimentarse correctamente? Hablando en la cuestión espiritual. Pero si usted realmente está teniendo un dominio propio y sabe que el enemigo está por ahí y que quiere buscarlo, quiere encontrarlo y quiere devorarlo, dice la palabra en el versículo 9 de 1 de Pedro 5: resistan al diablo. ¿Qué es resistir, Noé? A ver, resísteme, Noé, resísteme. Eso es resistir. No quiero sentar en tu lugar. Ese es mi lugar. No, eso es resistir.
No es, me voy a sentar en tu lugar. Bueno, sí, es que estás medio fellito. Ok, está bien. Es que me das miedo, diablo. No, 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 no. No, no es así. El diablo se disfraza como ángel de luz, ¿lo sabe usted? El diablo puede causar problemas en la vida de un varón, de un joven, de un hombre, con la tentación de una mujer. Y viceversa. Con la tentación del oro y de la plata. Con la tentación de la fama y de la fortuna. Con la tentación del prestigio, del poder. Resistan al diablo y tengan una fe fuerte. Sepan que sus hermanos, fíjense, sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. En todo el mundo. No es de que yo, nada más yo estoy peleando, nada más yo soy el que tengo que estar peleando y soportando los ataques del enemigo. No, ¿saben? Otros en otros lados, cristianos consagrados, cristianos que quieren amar a Dios, que quieren servir a Dios, que quieren honrar a Dios, tienen los mismos padecimientos que nosotros. Les dije que la semana pasada, uno tras otro, ¿verdad que sí? Pues yo le di gracias a Dios porque sabe Dios que esta iglesia se quiere levantar con poder. Sepan que también hay otros hermanos en todas partes del mundo que sufren igual que ustedes, les estaba diciendo Pedro. Y esto nos dice el Señor, no son los únicos que están pasando por problemas, no son los únicos que están pasando por conflictos, no son los únicos, en todas partes del mundo muchos cristianos están pasando esto mismo. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantener dominio propio y estar alertas, porque el enemigo, como león rugiente, quiere devorarlos, quiere darles la primera mordida. En Santiago 4:7 dice, así que entréguense a Dios. Entréguense a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Cuántos no quieren pelear contra el diablo? Pues aquí está, miren. Entréguense a Dios, Santiago 4:7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo. No va a haber de otra, O sea, siempre vamos a tener que resistir al diablo. Pero entregados a Dios, dice, el diablo va a huir de ustedes. El diablo huye cuando un hombre, una mujer consagrada a Dios, cuando es entregado a Dios, huye. Y quiere hacer escarnio ahí en el hogar, y quiere hacer escarnio en los matrimonios, y quiere hacer escarnio en nuestro trabajo, y quiere hacer escarnio, y va a estar ahí. Pero si nosotros estamos entregados a Dios, consagrados a Dios, tarde que temprano va a huir y se va a ir. Si esta iglesia, como yo les he dicho muchas veces, si esta iglesia se consagra a Dios, nada más con decir, en el nombre de Jesús te vas, diablo mentiroso, y todos a una voz se van, porque no soportan la santidad, no soportan la justicia, no soportan que nosotros estemos bien delante de Dios, entregados delante de Dios. No soportamos. Y dicen, no, aquí no podemos, vámonos a otro lado. Vámonos a otro lado. La palabra resistir en el griego es antistemi, que significa poner en contra, ¿sí? Enfrentarse, oponerse, resistir. Esa es la palabra antistemi en griego, que literalmente es que ese resistir al diablo es que te tienes que oponer a las cosas que él quiere hacerte, oponerte, tienes que resistir, tienes que enfrentarlo,
sí o sí. No hay de otra. Entonces la palabra antistemi en griego significa eso, enfrentarlo, ¿sí? Oponerse, resistir. No podemos quedarnos, hermanos, de brazos cruzados. No podemos, como cristianos, no podemos quedarnos de brazos cruzados dejando que el diablo nos humille. ¿Y saben qué? El diablo hasta hace bullying, porque agarra a uno y a ese no lo suelta. ¿Qué pasa en las escuelas? No agarran a uno, lo agarran de bajada, y ya todos lo agarraron de bajada. Y entonces hay un espíritu maligno que dice: ya agarré a este de bajada, este ya no me resiste, no hace nada. Así que llama a otros y empiezan a hacerle bullying. Y empiezan a molestarlo. Y entonces nosotros no debemos quedarnos ya de brazos cruzados. Y ¿sabe qué? Así ha sido por mucho tiempo, desgraciadamente, con los cristianos. Se han dejado engañar, se han dejado bullear, se han dejado maltratar por mucho tiempo, por muchos años. Y entonces debemos decir: hasta aquí. Hasta aquí yo ya soporto eso, hasta aquí ya dejo yo de que sea yo maltratado por parte de estos espíritus malignos. Punto número 3, ¿pelearás o correrás a esconderte? ¿Vas a resistir al diablo? ¿Vas a oponerte al diablo? ¿Vas a cuidar a tu familia? ¿Vas a cuidar tu trabajo? ¿Vas a cuidar a tu esposa? ¿Vas a cuidar a tus hijos? ¿Vas a cuidar lo que Dios te ha dado? ¿Vas a enfrentarte? ¿Sí? ¿Vas a enfrentarte o vas a huir o vas a esconderte? Ese es el punto 3. ¿Pelearás o correrás a esconderte? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Segunda de Samuel 23, 11. Luego estaba Sama, hijo de Agé, el Ararita, quien cuando los filisteos se reunieron para pelear, peleó en un campo de lentejas. ¿Te acuerdas de ese? ¿No? De Sama. Dice: el pueblo huyó de los filisteos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo huyó de los filisteos. Corrieron, se fueron y dejaron ahí lo que era de ellos. Segunda de Samuel 23, 11 estamos, en donde dice: luego estaba Sama, hijo de Agé, el Ararita, quien cuando los filisteos se reunieron para pelear, peleó en un campo de lentejas. ¿Quién peleó? Sama. Pero dice la palabra: el pueblo huyó de los filisteos. O sea que dejaron solo a Sama. Versículo 12. Pero Sama, de guerrero, tremendo, ahí cámbiale el nombre por el de usted. Pero Lulú, pero Yair, pero Lidia, pero Narciso, pero José Luis, pero Hassan, pero Beto, pero Chava, pero Noé, pero Carmelita. Dice la palabra: se paró en medio del campo y lo defendió. Díganme ustedes, ¿quién tiene que defender el hogar? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre tiene que defender el hogar. La mujer debe defender a los hijos. Y juntos deben defender todo lo que es la familia, el hogar. ¿Quién es el que está defendiendo ahorita en tu casa? ¿La mujer, los hijos o tú como varón? Desafortunadamente en algunos casos es la mujer la que está defendiendo el hogar, porque el hombre no ha querido pararse, porque el hombre, así como el pueblo, en vez de pararse ahí firme, con dominio propio, sale corriendo.
No. Ese problema tú lo resuelves. Eso tú lo resuelves. Sí, todos se lo dejan a la mujer. Hasta aquí. Tenemos que decir, varones, hasta aquí. ¿Cómo es posible que otros estén queriendo nuestro terreno, nuestra casa, nuestra familia? ¿Por qué estamos permitiendo tanto daño? Aquí la simulación es que estos filisteos son los espíritus malignos. El pueblo de Dios es la iglesia. Y Sama debe de ser ese hombre que siempre pelea y siempre da la cara por todos. Y que les dice, sí se puede, vamos. Siempre Dios se va a proveer de alguien. Siempre va a tener un remanente el Señor. Siempre. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿estamos para pelear o estamos para correr y huir? Yo creo que estamos para pelear. ¿Para qué estamos, hermano Narciso? Para pelear. Para pelear, necesitamos decir, ya basta, hasta aquí. Yo ya voy a empezar a pelear por mi familia, a pelear por mi esposa, a pelear por mis hijos, a pelear por mi trabajo, a pelear por mis vecinos, a pelear por mi ciudad, a pelear por todo el país. Porque ya basta que el enemigo está haciendo estragos. Ya basta, hasta aquí. Y entonces, hermanos, dice la palabra, hasta que derrotó a los filisteos. ¿Quién derrotó a los filisteos? Sama. ¿Quién le dio la victoria a Sama? Dios. Porque fue el único que dijo, Señor, yo creo en ti. Así es que, ¿cuántos filisteos creen ustedes que llegaron ahí a quitarles ese terreno? Muchos, más de 500, 1000. Y contra esos peleó Sama. Sama era uno de los valientes de David, uno de los hombres de David. Dice, ese día el Señor le dio a Israel. ¿Por qué no dice, ese día el Señor le dio a Sama? Porque Israel corrió. Pero sin embargo la palabra de Dios dice, ese día el Señor le dio a Israel una gran victoria. Porque con uno son bendecidos todos, es correcto. Con uno que diga, yo me paro. Pero si no nada más es uno, sino son todos los que estamos aquí, todos los que están ahí viendo la transmisión, que digan, ya me voy a parar. Firme. No, el enemigo va a decir, Iglesia Restauración Vida Familiar en Puebla. No, ahí no, vamos a otro. Hermano, no es presunción, es la realidad, es la neta del planeta, como dicen los chavos. ¿No, Frida? Debemos saber cómo pararnos, debemos saber cómo enfrentar, porque hasta para pelear necesitamos ser diestros, ¿no es cierto? Sama no podía haber destruido y acabado con los filisteos si no hubiera sido diestro. ¿Con qué? Con la espada. Dice la palabra que otro de los valientes hasta la espada se le quedó pegada. ¿Pero por qué se le quedó pegada de tanta sangre? Nosotros tenemos que ser diestros. ¿Con qué? Con la espada. Para derrotar al enemigo. No, ¿cómo vamos a derrotar al enemigo? Si no tenemos la espada bien afilada, si no hemos querido capacitarnos bien con esta espada. Una oracioncita, ay, cruz, que se vaya el diablo. No, eso no. No, ¿cómo está eso? No. Tenemos que saber pelear. Tenemos que saber decirle al enemigo de qué manera se tiene que ir. De la casa, de la familia, del matrimonio, de nuestros hijos. ¡Wow! El Señor ese día le dio una gran victoria al pueblo de Israel. O sea, no solamente Sama, al pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren ser como Sama? Valientes de David. Podemos apreciar en nuestro texto dos tipos de personas. En este texto hay personas que corren. ¿Cómo se le llama a las personas que corren? Ustedes lo dijeron. Son aquellos, estos, que en lugar de enfrentar las dificultades y problemas, salen huyendo y se esconden, pues no tienen una identidad clara de quiénes son. Esos son los que salen corriendo, los cobardes.
Hermanos, vamos a ponernos las pilas, vamos a empezar a orar, y ya no nada más va a ser el sábado, va a ser otro día, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Unos dicen amén, gloria a Dios, otros dicen otro día. Bueno, tú tienes que mirar cuál va a ser la consecuencia si no te esfuerzas, si no eres valiente. El enemigo te va a tocar. Pero pastor, por eso está usted, para interceder por mí. Sí, voy a seguir intercediendo por ti, porque te amo y te amo mucho, y voy a seguir peleando por ti, sí. Pero yo quiero que tú me ayudes, porque también me canso. Yo quiero que tú también te levantes con poder y con la autoridad de Dios, porque así juntos, entre más seamos, más rápido sale huyendo el enemigo. Hasta donde el Señor me dé, hasta donde el Señor, yo voy a seguir orando, intercediendo por ti, peleando por ti. Yo peleo por ti, yo guerreo en mi casa por ti. Por eso hay veces que me interesa saber cómo está su vida, porque específicamente yo me pongo a pelear, a guerrear por esa situación que estás viviendo. Tú no lo sabes, o a lo mejor no lo crees, pero eso es una realidad. Yo sé que eso nos ha mantenido firmes, nos ha mantenido fuertes, porque estamos orando unos por otros. Sé que los líderes, sé que mis hermanos que ya tienen tiempo y que saben la responsabilidad que se adquiere cuando intercedemos, cuando oramos, sé que lo siguen haciendo. Y ellos también tienen problemas en casa, ellos también tienen sus propios problemas en su hogar, en su familia, ellos también están así. Pero ¿qué dicen? No, yo no voy a soltar a mi iglesia, porque de ahí proviene todo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos amados, estos cobardes son los que al enfrentar dificultades inmediatamente tienen problemas y salen huyendo y se esconden, no tienen una identidad clara. Ellos dicen, no, yo soy, no llego ni siquiera a tomar un cuchillito. No, es que no has querido. Pero si ya fuiste llamado por Dios a su ejército, si ya fuiste llamado por Dios para que tú seas parte de este gran equipo, ya ponte a practicar. Ya ponte a practicar con la palabra de Dios. Ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la palabra de Dios, en donde el Señor te da autoridad, te da fortaleza, te da seguridad. ¿Cuál es tu identidad? Ahí vas a aprender cuál es tu identidad, hermano. Este tipo de personas viven llenos de temores, esclavizados al pecado, y los engaños de este mundo también viven así. La consecuencia de vivir en la cobardía es vivir en la esclavitud. Aquel que es cobarde vive esclavizado. Vive esclavizado. ¿Cuántos quieren vivir otra vez esclavizados? No, yo ya no. Ya no. ¿Cuántos años viviste en la esclavitud del pecado? Y hoy el Señor te ha dado libertad y poder y autoridad. ¿Por qué volver a esos rudimentos de la esclavitud? El cobarde vive esclavizado. Y el otro tipo de personas en este pasaje de Samuel, ¿cuál es? El valiente. El valiente no es ser alguien que no tiene temor, porque un valiente tiene miedo. Un valiente también tiene miedo. Pero son aquellos que aún con todo y sus temores y sus miedos, son capaces de enfrentar las situaciones más difíciles y adversas, aún con esas situaciones de miedo y de temor, de incertidumbre. Este tipo de personas valientes, como les decía hace un rato, son aquellas que no solamente les interesa pelear por su familia, sino van más allá, pelean por más allá. No son egoístas, no dicen primero mi familia. Ellos dicen, hay alguien que está peor que un miembro de mi familia, pues oro por él, veo cómo le hago para ayudarlo. Eso es lo que el Señor toma en cuenta. Me he dado cuenta hoy últimamente que cuando nosotros invertimos más de la cuenta para cosas buenas, ¿sí? Independientemente que nosotros estemos mal en economía, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, si yo ando mal económicamente, pero alguien está peor que yo y tengo para que él pueda comer o pueda, entonces si yo le doy, el Señor ve esa acción y el Señor provee. O sea,
Pónganse a pensar por un momento, ¿quién fue Jesús? Les decía hace un rato, Jesús fue un hombre que no le interesó absolutamente nada, sino solamente bendecir, ayudar, proteger, cuidar. Y todo lo que a ustedes se les ocurra en cosas buenas para la gente. Él no criticaba, no juzgaba, no discriminaba, agarraba al leproso, agarraba al ciego, a todos, no tenía ningún problema. Y el egoísmo, que es una de las cosas que también me faltó poner aquí, dentro de la ira, los conflictos, el egoísmo es uno de los aspectos que también no nos dejan ser valientes. El egoísmo nos van a hundir más en la cobardía. Yo tengo que dejar ese egoísmo para poder entonces ser como estos valientes. Alguien que tiene temor, sí, pero aún con esos temores, aún con esos miedos, este tipo de valientes, de personas que enfrentan, son capaces de ir hacia adelante con esas situaciones difíciles y adversas. Lo que marca la diferencia entre un valiente y un cobarde es en quién tiene puesta su confianza. Ahí está la diferencia. Entre un valiente y un cobarde, ¿en dónde estriba la diferencia? En que el valiente sabe en quién tiene puesta su confianza. No es que sea muy valiente o sea muy bueno o que las pueda. No, es que él sabe en quién confía. Sama sabía que Dios lo podía ayudar. Y por eso se paró ahí en medio del terreno de lentejas y defendióse porque sabía que Dios le iba a ayudar. Y los cobardes no saben en quién confiar. Los cobardes dicen, ¿será que sí me puede ayudar Dios? ¿Será que sí estará Dios conmigo? ¿Será que...? Y entonces viven su vida en incertidumbre y en esclavitud. ¿Se dan cuenta, hermanos, que debemos ya ir cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser? Que yo llegue a mi casa y que ahorita que yo llegue a mi casa en el nombre de Jesús empiece a reprender y yo soy el varón de esta casa y en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, te vas con todos tus demonios, con todos tus espíritus malignos, te vas en el nombre de Jesús. ¿Saben? Yo de repente veo a los hijos de Noé, a los chiquitos, y cuando ellos oran reprendiendo porque lo han aprendido de sus papás. Los chiquitos reprenden y dicen, diablo mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. Los he oído. ¿De quién lo están aprendiendo? ¿De quién lo aprendió Noé y su esposa? Y lo están practicando. Y lo están poniendo por obra. ¿Y les ha resultado? ¿Cuánta libertad Dios no les ha dado? ¿Y cuánto Dios no les ha dado en bendición por ser guerreros que han enfrentado las situaciones? Y uno dice, no, pastor, es que ahora ya, no, si antes yo tenía mucho miedo, pastor, y sigo teniendo miedo, pero ahora sé quién soy. Ahora sí sé quién soy, ahora sí puedo enfrentar cualquier situación. Cuando yo la vea hasta acá, pastor, entonces lo llamo. Pero no, mientras yo tenga la autoridad del Señor y sé quién sea, yo voy a pelear por mi familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que marca la diferencia, hermanos. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿Y por qué no debemos tener temor ni acobardarnos? En el punto número 4 y último, el Señor les dio una gran victoria. El Señor les dio una gran victoria. Y miren, hermanos, yo soy muy gritón. Yo cuando reprendo grito mucho, pero no porque grite es más poderoso eso, no. Usted puede ser una persona así muy tranquila y en el nombre de Jesús reprender sin tanto grito. Yo así aprendí, así me gusta, ¿no? Porque a lo mejor digo, para que me oigas, diablo mentiroso, para que me oigas, demonio. Entonces yo grito, pero usted puede, bajo su personalidad, usted puede reprender, usted puede orar, usted puede tomar autoridad sin tanto grito, ¿no? Porque ahorita a lo mejor estoy pensando, el pastor dijo que ahorita llegar a mi casa voy a gritar y me van a oír los vecinos, ¿cómo le hago? No, tranquilos, usted
Usted a su estilo, como usted quiera. El Señor dio una gran victoria. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Aleluya. Dice la palabra en Deuteronomio 3:22, no les teman. No les teman porque el Señor su Dios está peleando por ustedes. ¿A quién no le deben de temer? No le teman. Resístanlo. No le teman, no le tengan miedo. Porque esa es una de las armas que Satanás usa. El temor, el miedo. Nos amedrenta con el miedo. No, hermano, no. Lo que es usted, lo que usted representa ahora en el Señor es más poderoso que lo que pueda representar el enemigo. Él ya está derrotado. En la cruz del Calvario Jesús lo derrotó hace más de 2000 años. Esa autoridad no la ha dado a nosotros. Pero es lo que le digo, ustedes ya deben decir hasta aquí. Señor, perdóname, hasta aquí la he regado porque no he sabido pelear. Señor, perdóname, hasta aquí la he regado porque no he sabido mi identidad, no he sabido quién soy yo en ti, Señor. Pero de aquí en adelante voy a pararme en medio del terreno de lentejas y voy a defender mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Todo lo que el Señor les ha dado, tienen que pelear por eso. Tienen que defenderlo. Y la palabra entonces en Deuteronomio 3:22 dice, no les teman porque el Señor su Dios está peleando por ustedes. Es importante entender que Él es quien nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? No es con ejército, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Es Él el que nos da la victoria, hermanos. Es importante que entendamos eso. Es por su poder de Él, es por su grandeza de Él. No es porque nosotros seamos muy fuertes o porque nosotros seamos muy poderosos. No, nosotros no somos nada sin el Señor. Nosotros, aún por mucho que yo diga, soy un cristiano bien tremendo, pero si el Señor no está en tu vida, si tú no lo has hecho Señor de tu vida, si el Señor no está ahí contigo, si el Espíritu de Dios no está cerca de ti, no vas a poder lograr muchas cosas que el Señor ya te dio de antemano. Y una de las cosas que el Señor ya te dio es la victoria. Pero necesitamos entender ese punto, hermano. ¿Quién soy yo en el Señor? Él es el que pelea la victoria, Él es el que pelea la batalla, Él es el que nos da la victoria. Es por su poder, es por su grandeza. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hasta aquí el Señor ha sido bueno conmigo? Hasta aquí Ebenezer. Porque mire, usted de aquí en adelante puede salir bien tremendo en la batalla contra el enemigo. Puede salir bien tremendo. Y Dios le puede dar el don de discernir espíritus. ¿Sí? Usted puede decir, sí, yo quiero que el Señor me use. Y usted puede ver espíritus malos aquí y decirme, pastor, ¿qué cree? Ahí hay un espíritu que quiere confundir, hay un espíritu que quiere venir a desestabilizar la reunión. Y usted me dice eso porque tiene ese don. ¿Y qué cree que voy a hacer? Voy a suspender todo y voy a empezar a orar en el nombre de Jesús, reprendiendo ese espíritu inmundo. Porque por algo el Señor da esos dones. Y usted puede ser tremendo en eso. Pero ¿qué cree? Si usted cree que usted solito puede, se le va a venir todo encima. Se le va a caer todo. Usted y yo necesitamos entender que la victoria es por el poder y por la grandeza que hay en Dios, no por lo que hay en nosotros. En nosotros no hay nada. Sin Cristo no somos nada. ¿Sí se da cuenta? La gran diferencia entre un cobarde y uno que es valiente y que sabe su identidad y que sabe dónde pelear, cómo pelear, contra qué pelear. Hoy lo sabe, hermano. Hoy lo sabe. Así que, para recordar, Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Si alguien me lo quiere leer fuerte, por favor. ¿Lo tiene usted, hermano Narciso? Le voy a dar el micrófono para que lo escuchen. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Es para recordar, es para memorizar este pasaje, pero es para que ya lo empiecen a aplicar. Entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lo van a estudiar, lo van a analizar, van a apropiarse ese pasaje, por favor. Entréguense a Dios. Entregarse a Dios es estar con Él completamente, confiando completamente en Él. Sabedores que aunque caiga, miren, aunque pase algo tremendo cerca de ustedes, a ustedes no les va a hacer daño absolutamente nada porque Dios los protege. Dios los cuida. Entregarse a Dios es confiar que aunque se encuentren en una situación bien difícil, bien fuerte, el Señor está ahí. Y ustedes lo único que tienen que hacer es entregarse, confiar completamente en el Señor. El diablo les va a empezar a meter. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando? La palabra y las películas y todo dice que el diablo estaba ahí. ¿Y que para qué vas a la cruz? O sea, ¿para qué vas a sufrir o para qué vas a morir por todo? No, va a ser algo bien tremendo, algo bien fuerte. Y así estaba. Así estaba. Pero Jesús sabía su identidad, Jesús sabía para qué había venido a esta tierra, Jesús sabía su propósito y su misión. Y nadie le hizo desistir, ni el mismo diablo. Entonces, entregarse completamente al Señor y resistir al diablo, hermanos, les va a beneficiar tanto a ustedes, como a su familia, como a su hogar, como a su matrimonio, de una manera bien tremenda. Empiecen a practicar esto. Oren en las noches cuando vean que está la cosa medio difícil, que hay algo extraño, te levantes en el nombre de Jesús y reprenda y eche fuera todo aquello que no está bien. Porque acuérdense, el reino de las tinieblas quiere destruir el reino de la luz en el cual usted y yo estamos. Y no le vamos a permitir eso. Amén.